No hace falta ni que os lo diga porque ya lo sabéis, probablemente sepáis más que yo, porque es que hoy estaba preparando una contrahistoria. Esa es la realidad. Estaba preparándola contra la segunda parte de la Rusia de los zares. La primera parte la hice en enero, que conste que esto no ha sido por lo de la Rusia de los zares, por lo de la invasión de Ucrania. Empecé con esto hace ya mes y medio, pero es que tocaba la segunda parte. Luego nos metimos Alberto Garín y yo con la Revolución Francesa, luego hicimos lo del Palacio del Buen Retiro de Madrid y al final pues me había quedado para hoy. No pensaba yo que se iba a armar la que se ha armado. Bien, tengo aquí The Objective, pero es que si nos vamos al mundo estamos exactamente igual, o nos vamos al Wall Street Journal, que es como me he enterado yo que había invadido Ucrania porque lo llevaban a toda página esta mañana con Rusia ataca a Ucrania, el estilo anglosajón de titular, ¿no? Rusia attacks Ukraine, una cosa bestial. Bueno, el Wall Street Journal, por si no lo sabéis, es el mejor periódico del mundo y si podéis suscribiros. No os hará falta tener ningún otro periódico. Bien, pues aquí lo podemos ver. Es un... bueno, en este caso está en inglés, como es obvio. Rusia ataca a Ucrania en un frente muy amplio y bien, y Biden, aquí el segundo, el otro titular, que es otra noticia distinta, golpea a Moscú con nuevas sanciones. Bueno, pues están haciendo ataques aéreos hacia distintas ciudades, en fin, lo mismo que nos está dando en estos momentos la prensa española y la de cualquier lugar del mundo. Están todos con directos en abierto, en el Journal los llevamos ahí y... en el Objective aquí y en el mundo pues igual. Bueno, vamos a ir a las noticias propiamente, a las concretas. Tenemos la del mundo que nos habla de las sanciones que ha anunciado Biden, que ha anunciado porque todavía no ha decretado ninguna. Las ha anunciado hace cosa de una hora, creo que era la 1:30, hora de Washington, una hora o 2 horas, ¿no? Bien, dice el titular, Joe Biden anuncia duras sanciones. Vladimir Putin será un paria en la escena internacional. Bueno, eso es lo que dijisteis después de lo de Ucrania y no se ha vuelto a saber nada más. No es ningún paria en la escena internacional y habéis seguido haciendo negocios con él, tanto los Estados Unidos como sobre todo los países de la Unión Europea. Así que no nos contéis cuentos, que este cuento ya lo hemos escuchado en otras ocasiones. Bien, el presidente de Estados Unidos se reúne con el G7, se ha reunido por videoconferencia y explica los castigos a Rusia, entre los que no se encuentra en su momento su salida del sistema bancario SWIFT. ¿Qué es lo primero que deberíais hacer? Sacarles del SWIFT cuanto antes. Si ellos han ido con todo, vosotros tenéis que ir con todo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado en Twitter que los líderes del G7 durante su reunión virtual del jueves acordaron imponer sanciones devastadoras a Rusia. Pues tan devastadoras no son, Joe. En respuesta a la invasión de Ucrania, apoyamos al valiente pueblo ucraniano, dijo el líder americano antes de dirigirse a la nación. Bien, aparece ahí el tuit de este hombre, del POTUS. Tras la reunión con el G7, Biden ha dicho que Putin es el agresor que ha elegido esta guerra. O dos obviedades. Efectivamente es el agresor y quien diga lo contrario, miente. Paso seguido ha hablado, yo no sé de verdad, algunos que hay que cómo se le tienes que poner las cosas, porque había todavía hoy en las redes sociales gente diciendo que Putin no había hecho nada malo, casi nada malo, que poco menos que le habían obligado a invadir Ucrania y a bombardearla, ¿no? Paso seguido ha hablado de las sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Se limitarán al sector financiero, a la exportación de tecnología que pueda ser usada en los sectores de defensa, aeroespacial y naval, y algunas personalidades del régimen de Putin. No incluirán la expulsión de Rusia del sistema internacional de pagos SWIFT, lo que supondría sacar a este país del sistema financiero internacional. Tampoco abarcarán el sector energético, que supone el 30% del PIB ruso, el 50% de los ingresos del Estado y el 60% de las exportaciones rusas. Vamos, que están haciendo lo mismo que hicieron en 2014 o algo muy parecido. Y tampoco afectarán a las cuentas personales de Vladimir Putin, que tiene una fortuna estimada en 180.000 millones de euros. Parte de ella fuera de Rusia. Una parte está en Rusia, como hemos podido ver con su palacio de matón azerbaiyano. Estados Unidos y sus aliados también liberarán parte de sus reservas estratégicas de petróleo para compensar el repunte de esta materia prima por la invasión de Ucrania. ¿Y cuánto van a compensarlo? ¿Para 3 días? Para entonces, a este paso, ya se habrá acabado la invasión de Ucrania y no habrá nada que compensar. En el terreno militar, Estados Unidos hará que sus tropas en Europa avancen hacia los países más cercanos a Rusia y a Ucrania. Pero descarta de plano su intervención en la guerra, y hace bien, no debería en absoluto inmiscuirse en esa guerra, ni Estados Unidos ni la OTAN, entre otras cosas porque no debería hacer falta. Washington tampoco ha informado si está dando armamento adicional a las Fuerzas Armadas de Ucrania, ni debería informar porque eso es secreto. Si le piden que diga si está dándole pistas al enemigo, ¿y qué tipo de armamento? No, eso es lógico que no lo digan, aunque todo parece indicar que ese no es el caso.
Esperemos que sea el caso. Y que la colaboración se limita a enviarles inteligencia sobre el avance imparable de los invasores. Entre tanto, de cara al futuro hay más medidas que están siendo analizadas, como la exclusión de Rusia del SWIFT o las sanciones directas a Putin. La rueda de prensa de Biden coincidió con el reconocimiento por parte de las agencias de espionajes de que la capital de Ucrania, Kiev, caerá probablemente mañana o pasado en manos de los invasores. Y allí será el fin de la partida, porque pondrán a un nuevo gobierno ucraniano que tenga de nuevo la legitimidad o se robe la legitimidad y entonces irán a unas negociaciones de paz. Y Putin se habrá salido con la suya. Y Biden habrá hecho un ridículo espantoso. Biden declaró que las nuevas sanciones serán tan dañinas para ese país como las balas y los tanques. Ya, pero si ni le van a tocar el SWIFT, lo del SWIFT, en fin. Y recordó que el rublo se ha desplomado un espectacular 35% desde que comenzó la invasión. Anda que a Putin eso le da igual, si él el dinero no lo tiene en rublos, lo tiene en dólares. Biden condenó sin ambajes la invasión, pero en el terreno de las realidades prácticas las medidas impuestas por Estados Unidos no van a afectar el cálculo de Putin, en absoluto. 5 de los mayores bancos rusos van a ver prohibidas sus actividades en Estados Unidos, actividades que serían minúsculas, por cierto, y verán sus activos congelados, activos también minúsculos. La capacidad de endeudamiento de las grandes corporaciones de ese país, como el gigante del gas Gazprom, se va a ver severamente limitada, ya que solo podrán emitir deuda a corto plazo. Y una serie de estrechos colaboradores de Putin verán sus activos congelados. En total, alrededor de 2,5 billones de dólares de dinero ruso quedará inmovilizado. En total, el 50% de las importaciones rusas de tecnología serán canceladas. Pero todas esas medidas ya se esperaban. Es que no hay nada nuevo. Esa es la clave. Las sanciones no hicieron que Putin renunciara a la invasión y no van a hacerle cambiar de opinión. Pues no, ni le van a hacer que se retire. Estados Unidos, y esto es lo bueno, planta cara a los matones. A ver, Joe Biden, esta es la manera de plantar cara a los matones. Putin ha cometido un asalto a los principios de la paz global. Eso es una obviedad, Joe Biden. Lo que tienes tú que hacer ahora es pararle los pies. Ha continuado el líder americano asegurando que las próximas semanas y meses se va a ayudar al pueblo de Ucrania. Incluso cuando el pueblo de Ucrania tenga un nuevo gobierno puesto por los rusos, ¿vas a ayudar al pueblo de Ucrania? Es que a lo mejor el pueblo de Ucrania ya no quiere que le ayudes. Es una posibilidad, no sé, deberías contemplarla. Putin será un paria en la escena internacional, ha amenazado Biden. Lo mismo dijo Obama, o casi con las mismas palabras, después de la invasión de Crimea. Habría que irse a la hemeroteca y encontraríamos algo parecido. Putin quiere hacer un imperio de cualquier manera posible. Tiene una visión siniestra para el futuro de nuestro mundo, ha continuado. Nuestros aliados y Estados Unidos emergeremos de esto más fuerte, ha concluido antes de dar paso a las preguntas de los periodistas. Sus ambiciones son totalmente contrarias al punto en el que está el resto del mundo, ha respondido a los periodistas. Bien, no va a ir a ningún sitio esto, os lo digo ya. O aprietan mucho más, o si no, Putin ha debido respirar en su estadía, no sé, quizá estaba en el baño plantando un pino, ese que hemos visto en su palacio del Mar Negro, no, digo yo que hoy estará en Moscú, y se ha sentado, se ha repantingado bien, el butacón ese, el sillón de orejas ese, y ha dicho, buf, pues al final este Joe Biden es más tonto de lo que yo me imaginaba. Pensé que iba, como mínimo, sacarnos del SWIFT, y ni siquiera, no se termina de atrever. Así que a mí, sinceramente, frente a una agresión similar, me parecen unas medidas que son claramente insuficientes, no sé a vosotros, pero yo creo que no va a conseguir esencialmente nada. Putin aquí juega con el factor del tiempo. Lo comentaba en la contracrónica del pasado martes y ya decía, lo que tenga que hacer lo va a hacer rápido. Creo que, no sé si dije estas palabras, pero fueron unas palabras muy similares, porque no tiene tiempo. Porque mantener a 200.000 soldados o casi 200.000 soldados movilizados es muy caro y la economía rusa no es que esté boyante y tampoco es especialmente grande. Así que lo que hiciese lo tenía que hacer a cierta velocidad. Y así ha sido. Es decir, ahí lo tenemos. Esto lo decía yo el martes y el jueves ya estaba invadiendo Ucrania. Y no es porque yo sea muy listo, pero más o menos observando lo que había venido ocurriendo en el último mes y medio, pues nos daba lugar a pensar aquello. Ya he visto además las imágenes de satélite, que en buena medida son públicas, no hace falta ser un agente de la CIA para verlas, y la acumulación de fuerzas en la frontera con Ucrania era tan desproporcionada que daba lugar a pensar que eso no lo puedes mantener ahí 3 meses ni 6 meses. Eso necesitas ponerlo en marcha cuanto antes y terminar cuanto antes la operación. La operación ya ha empezado. La operación bélica, quiero decir. Ahora la querrá terminar a toda prisa. Es más, si esto se envenena, y es posible que se envenene, que los ucranianos, si están decididos a luchar, pues traten de defenderse y ponérselo difícil a los rusos, Putin no podrá aguantar mucho tiempo. Por lo mismo, porque si es caro mantener a soldados acantonados frente a una frontera, es más caro todavía tenerlos invadiendo un país extranjero
cuyos habitantes no están a favor de la invasión. Y van a hacer lo posible por hostigar a tus fuerzas. Así que lo que sea lo va a hacer rápido. Estamos hoy a jueves 24. Ha sido hoy la invasión. Si el próximo lunes no ha terminado, se le empieza a poner la cosa cuesta arriba. Antes de eso, tiene que tomar Kiev. Todos dan por hecho que será mañana o pasado. Cambiar al gobierno, a Zelensky pues Dios sabe dónde le enviarás, o le fusila o permitirá que se largue al exilio si es que no se va él por su cuenta y riesgo antes, y pondrá un grupo de políticos afines a Moscú, como Yanukovych, este que él lo tiene, de hecho a Yanukovych lo tiene ya en Rusia, un nuevo gobierno que saque la policía a la calle como hicieron con las revueltas del Maidán. Y esto es lo que hay, los puros hechos consumados. Verán los ucranianos que la Unión Europea y Estados Unidos les defiende de palabra pero no de obra, que amenazan, que os vais a enterar, que vais a ser unos parias internacionales, que os vamos a, como decía el otro día Josep Borrell, que no vais a poder veranear en Saint-Tropez. Pues no veranean en Saint-Tropez, se van con Putin ahí al palacio o a donde sea. O se van a veranear a Dubái, donde no les van a poner el más mínimo problema. No podréis ir de compras a Milán. Pues comprarán en Tokio, qué sé yo, o en cualquier otro sitio. Pero que es que eso no es amenaza ninguna. Tienen que tener en cuenta que si un enemigo, y hoy por hoy Putin es un enemigo, exhibe poder duro, tienen que mostrarle poder duro. Esto no implica una intervención armada que la OTAN ni debe ni sería oportuno, entre otras cosas porque estamos hablando de que en el caso de que entrase la OTAN en este conflicto habría ya 4 potencias nucleares, a cualquiera se le puede escapar el botón, en fin, mejor no meterse ahí. Además, Rusia no ha agredido a un país de la OTAN, eso ya sería distinto y se desencadenaría el artículo 5, ¿no? Entraría en marcha, pero no es el caso. Bien, ¿qué puede hacer Estados Unidos y la OTAN en general frente a esto? Caray, pues plantarle cara, por supuesto, todas las sanciones económicas que sean posibles. La primera, por supuesto, es sacarle del SWIFT. Eso les estrangula la economía y se la estrangula en 3 días, además, en muy poquito tiempo. La segunda, ir a por los activos de Putin y de todos, de toda su mafia que tienen en Estados Unidos, en el Reino Unido, allá donde haya un mercado internacional. Y son activos valorados en miles de millones de dólares. Dejarles tiesos, embargárselos. Y el tercer paso, apoyar a los ucranianos para que se defiendan, para que defiendan su propio país. Y la OTAN tiene muchas vías de apoyar a los ucranianos. Les puede enviar armas sofisticadas y de alta tecnología, para que los ucranianos se defiendan. Y les puede ayudar, y debería hacerlo, que esto va a ser más útil todavía, aportando sus servicios de inteligencia. Es decir, que si los satélites espía de Estados Unidos ven, qué sé yo, dónde están las unidades rusas, pues decirles exactamente dónde están. Ahí tenéis que disparar y ahí, porque ahí hay tantos y cuantos. En ese caso, la resistencia ucraniana podría llegar a ser francamente efectiva. Y lo más importante de todo, terminaría por desgastar y por agotar a los propios rusos. Y eso sí sería una cosa que merecería la pena porque se terminaría echando marcha atrás, teniendo en cuenta que el principal enemigo de Putin ahora mismo es el tiempo. Lo era hace una semana, lo era hace un mes. Todo lo ha hecho con mucha rapidez. Pues se le debería contestar con rapidez ante un atropello semejante. No lo sé, quizá penséis que algunos de vosotros que eso sea demasiado, pero cuando estas cosas no se resuelven cuando suceden, luego suceden cosas peores. Si hay algo que aprendemos de la historia es que con los matones no caben los paños calientes, no se puede apaciguar a un matón. No se puede apaciguar a un matón en el patio de un colegio, pues tampoco se puede apaciguar a un matón en el plano internacional. Y si ya ha invadido, ocupado y seguramente su idea es cambiar el gobierno y poner un gobierno a su antojo de un país soberano, de un estado soberano como es Ucrania, ¿por qué no lo va a hacer con otros? ¿Por qué no lo va a hacer con Moldavia, por ejemplo? Moldavia está ya a tiro de piedra al lado de Ucrania. O volver a Georgia y hacer exactamente lo mismo. ¿Quién le va a plantar cara? O qué sé yo, si ya nos ponemos en plan pesimista con las repúblicas bálticas, que son parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. En ese caso ya
sí que la OTAN tendría que responder, pero bueno, si no responde ni siquiera con esto, si con esto todo lo que le das es estas cosas que dice Putin, palabras y más palabras, pues sinceramente no termino yo de verlo. No lo sé vosotros, pero me parece a mí que por ahora está siendo la cosa bastante floja en comparación como debería ser. Vamos a esperar. Esto acaba de empezar, vamos a ver cómo van las cosas de aquí a dentro de 2 días, tenemos el fin de semana por delante, vamos a ver lo rápido hasta dónde le llega la cuerda al ejército ruso, vamos a ver, que todavía no lo sabemos, hasta dónde están dispuestos a resistir los ucranianos, porque este es otro elemento importante. Esta guerra que acaba de empezar y que espero que dure poco, porque las guerras es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad humana. En este caso, los ucranianos no les queda otra que librarla. Ya llegará el momento en el que tengan que pedir indemnizaciones al agresor, pero si consiguen ganarla, claro. Pero depende de ellos que quieran resistir. A fin de cuentas, es su propio país. Si están dispuestos a hacerlo, la comunidad internacional, más concretamente la OTAN, debería apoyarles con todo lo que tiene, sin necesidad de declarar la guerra a Rusia ni de meter un simple soldado ahí. Tiene muchas maneras la OTAN de apoyar una cosa de estas, ¿no? Que además sería por una buena causa. Ucrania tiene perfecto derecho a su independencia, a su soberanía, en el futuro a ingresar en la Unión Europea y en el futuro también, por qué no decirlo, si quieren los ucranianos, a ingresar en la OTAN. Este cuento que nos han estado vendiendo todos los terminales propagandísticos rusos de que es que pertenece a Rusia, ¿dónde está eso escrito? Es como si dijésemos, no lo sé. Marruecos pertenece a España o Libia pertenece a Italia. Otra cosa es que, bueno, diga eso Putin, ¿no? Pero otra cosa, Italia tiene un PIB más grande que el de Rusia, que tampoco es que estamos hablando de países pequeños, precisamente. Los ucranianos tienen perfecto derecho a elegir su gobierno y lo han hecho y a encuadrarse en las organizaciones internacionales que más les convengan. De la misma manera que han hecho los alemanes, que hemos hecho los españoles a lo largo de los últimos 70, 80 años o que ha hecho cualquier país del mundo. Lo ideal sería que fuesen neutrales. Una cosa parecida a Finlandia, lo he tratado muy a fondo en la contracrónica. Otra cosa es que ellos estén dispuestos. Yo no soy ucraniano ni tengo la más mínima capacidad de decidir por ellos, ¿no? Pero vamos, lo ideal es que se defendiesen y que una vez se hayan sacudido esto, puedan exigirle las indemnizaciones pertinentes a los rusos, porque entre otras cosas es que están destruyéndoles el país y eso que llevan solo unas horas allí. Hay unas fotos que son para echarse a temblar. Creo que las llevan todos los periódicos, se pueden ver algunas. Bueno, aquí tenemos la que lleva de portada El Mundo, algunas que lleva, que son, en fin, los primeros muertos. No hay que fiarse de todo lo que vemos en las redes sociales, ya lo sabéis, porque tanto rusos como ucranianos, como todo, siempre sucede en las guerras, pues las dos partes utilizan las imágenes y los vídeos en esta era nuestra de la imagen, la utilizan a su favor. Pero vamos, ahí tenemos, por ejemplo, en las líneas de ataque, han atacado desde Bielorrusia. Me gustaría saber, Bielorrusia, qué tiene que ver en esto. Pero bueno, que Alexander Lukashenko lo explique. Hace unos meses hice un programa en la Contracrónica que titulé El Mayoral de Bielorrusia. El Mayoral de Bielorrusia, es decir, el jefe de la finca, de una finca llamada Bielorrusia, y me refería a Lukashenko. Bueno, se comporta como eso. Bien, como veis son varios puntos de ataque, desde donde están, evidentemente desde Bielorrusia, desde la propia Rusia y también desde esta parte. Por cierto, la mansión, esta gigantesca mansión, iba a decir, el palacio de Putin está en esta zona de aquí, donde está la escala, justo al lado de donde pone 200, ahí abajo. Bueno, pues aquí lo vemos y los lugares donde ha habido bombardeos aéreos. Vamos, que llevan apenas unas horas y están dejando el país hecho un colador. No lo sé, sinceramente, cómo a alguien le puede parecer esto siquiera justificable de alguna manera. Por muchos errores que haya cometido los Estados Unidos o la OTAN en el pasado. Cuando se comete un desafuero hay que denunciarlo, lo cometa quien lo cometa. Y en este caso el desafuero, además sin justificación posible, lo está cometiendo Vladimir Putin y esa idea enferma que tiene de entender el poder y hasta de entender el mundo. Así que vamos a esperar a ver lo que sucede. Esto acaba de empezar, vamos a ver por dónde tiran los acontecimientos, pero podría suceder que nos encontremos dentro de 3 días con que la guerra ha terminado antes de tiempo, porque Putin se ha salido con la suya. Y en este caso sería especialmente grave porque Biden hubiera encadenado 2 descalabros estratégicos con muy pocos meses de diferencia. Pero bueno,
como todavía es pronto, como no estamos todavía ni a 25 de febrero, vamos a darle algo de tiempo a este asunto, que es lo mínimo. Habrá que mantenerse especialmente informado estos días, pero bueno, ya sabéis que esa es mi especialidad. Mañana tenemos contrahistoria, pero ya a partir del lunes espero. Estas son las cosas buenas de esperar 2 o 3 días, que tienes las historias mucho más masticadas y digeridas.